Bueno, yo soy Arturo Salaza, soy actualmente médico anestesiólogo, jefe de residentes de anestesiología del Hospital Noti. La residencia de anestesiología, particularmente la del Noti, es una residencia de adultos en hospital pediátrico, por lo que justo este año ya no va a tener nuevos ingresantes. Y es una residencia particular porque nos lleva a rotar 2 años por afuera del hospital. Entonces conocemos mucho de la realidad, la cultura, la idiosincrasia de todos los hospitales de Mendoza, Lago, Central, el Hospital Perrupato, incluso ahora estamos yendo al sur, al Chestacova, así que nos permite como ir viendo un poco todas las realidades y las culturas de las instituciones. ¿Qué es esto de la asamblea de residentes? O sea, ¿quiénes le integran? ¿Cómo se conformaron? La asamblea de residentes fue, en realidad esta es la segunda experiencia de una asamblea de residentes porque el año pasado ya tuvimos una experiencia previa cuando el ministerio, nosotros nos teníamos que recibir en octubre y 2 días antes nos hicieron un meet y nos dijeron que iban a extenderlo hasta diciembre, cuando la realidad era que muchas personas tenían ya la vida definida, tenían trabajos aceptados o posgrados en otras provincias, y eso generó tanto malestar, tanta distancia con la realidad de lo que estaba pasando en realidad, que se conformó rápidamente una breve asamblea con delegados que se eligieron de manera muy expeditiva y se conformó en poquitas horas una experiencia asamblearia que representó todos los hospitales, inclusive las residencias privadas. Eso fue el año pasado. La realidad de las residencias privadas es mucho peor porque ganan la mitad del sueldo que gana un residente de una residencia estatal y están sometidos a condiciones de mucho estrés y del capricho de la institución privada, por así decirlo. O sea, hay una ausencia ahí estatal que una vez que rindieron ya quedan a la suerte de lo que les toque, a cada uno en su lugar. Entonces eso terminó en buen puerto porque fue una experiencia de organización, se hizo una marcha, la ministra nos recibió el año pasado, nos escuchó las demandas, escuchó los problemas que teníamos. El año pasado también nosotros intuitivamente buscamos, votamos y buscamos la representación gremial para poder conducir ese reclamo y la tuvimos y nos acompañaron a esa reunión. Pero bueno, como suele suceder con los movimientos así espontáneos y autoconvocados, eh, fue un espasmo y se disolvió rápidamente. Una vez conseguido el objetivo que era lograr los títulos de especialistas que deberíamos haber tenido en junio y que ya era octubre, ya nos habían retrasado el recibirnos y se logró ese objetivo. Eh, con la situación de pandemia, un año más tarde, con la situación de cansancio y de- de- de mucho alejamiento entre las necesidades reales de la residencia en la cancha, digamos, en el lugar de trabajo, en el día a día, sumado a muchísimo malestar acumulado de generaciones, de muchísimo tiempo atrás en un sistema de residencias que culturalmente es bien castrense o es casi carcelario en algunos aspectos, en cómo se dan las jerarquías, cómo se da el maltrato, cómo se dan las relaciones de poder dentro de las residencias, se, mm, se llegó, y sumado también al malestar salarial, finalmente, y te diría que son dos los principales conflictos. Lo cultural, tres. Lo cultural, que es esa cultura de una residencia donde se te tiene que maltratar para que vos aprendas a estar sometido a una situación de estrés. O sea, eso es como un modelo pedagógico que, nada, lo aceptaba, o sea, se lo aceptaba antes porque era así, venía así y ya no se lo acepta más. Lo segundo es lo formativo. Lo formativo es no solo para la persona que individualmente eligió una especialidad, obtener competencias de especialista en una especialidad particular, sino también es la defensa de la calidad educativa, la defensa del acceso a la salud de las personas, a una salud de calidad y lo salarial. Lo salarial también, porque el residente, a ser el eslabón que cobra menos dentro de toda la salud,
el aumento salarial bajo le pega en la línea de flotación, o sea, es al que más afecta. Entonces esas tres cosas generaron un contexto para que fuera prácticamente unánime el malestar y se sintiera la necesidad de reunirse, de convocarse y de organizarse. Y generó un movimiento de base. Se definió con una definición concreta, una asamblea horizontal, como corresponde que sea una asamblea, donde todos donde se plantean las condiciones de igualdad, un representante, una persona, un voto, apartidaria, o sea, las necesidades de cambio de la asamblea de residentes, no le importa el color político con el que tenga que dialogar, ni le importa lo que tenga enfrente. Necesita cambios y necesita poco para desterrar ese fantasma de que lo político es negativo, ¿no? Y no, nos tenemos que meter en el campo político para poder cambiar esa realidad, justamente. Hay una necesidad muy evidente, muy clara, que bueno, que si el arco político no tiene la capacidad de interpretarlo, escucharlo y metabolizarlo, y bueno, entonces no estarán haciendo bien su trabajo, porque para que llegue a pasar esto, el malestar tiene que ser realmente muy grande. En ese sentido, yo dije una vez que nos une el espanto, de manera lamentable, porque no nos reunimos porque estén las cosas bien, nos reunimos porque están las cosas mal, pero se conformó un espíritu de identificación con la asamblea, se conformó un simbolismo muy rico, muy importante, y entonces pudimos convertir ese espanto en alegría. Porque la verdad que nos encanta reunirnos, nos encanta salir a la calle, estamos aprendiendo a hacerlo, y es súper inspirador vernos en la calle, unidos, juntos, defendiendo nuestros derechos. Y aparte, cuestionando los sistemas, cuestionando el sistema que nos decía becarios, y cómo ver de que de una semana a otra pasamos de ser becarios a trabajadores, y recibir respuesta del gobierno de la respuesta legal y técnica del gobierno que dice que no somos trabajadores. Una pandemia después, lo único que hizo fue inflamar más el malestar. Eh, entonces, que es justamente lo que estamos luchando, porque en definitiva, lo legal no siempre es justo. Eso lo entendimos rápidamente. Que sea legal no significa que sea justo o que sea ilegítimo. El reclamo de la Asamblea es absolutamente legítimo. Entonces, por ahí para los que preguntan, bueno, pero ¿qué quieren? Dos cosas. Dignidad salarial, que se vuelvan a sentar con la representación gremial a debatir, a discutir donde se tienen que discutir esas cosas y que no sea a través de un decreto de manera autoritaria. Y segundo, cambiar la ley de residentes. Se entiende que la ley de residentes fue una ley que en su primer momento tuvo cosas muy positivas, que dio por cerrada una historia previa que también era muy mala y que vino a dar soluciones en su momento. Pero eso fue en 2007 y han pasado muchos años y nunca se mejoraron esas cosas. Creo que hay un distanciamiento de la lógica ministerial histórica que no escucha a los actores que estaban dentro de la ley de residentes, y el cambio que se viene a plantear también en este sentido es que los principales involucrados tienen que participar de la construcción de esa ley. O sea, no pueden no haber residentes, que son los que están atravesados por ese momento y por esos conflictos y por esas peleas, dentro de esa discusión. No es que, o sea, no somos tan inmaduros como para decir, queremos nosotros escribir la ley. No. Convoquemos todos los que tengan que discutir, todos los que sepan, los que tengan experiencia, los que ya escribieron la ley anterior, los que han luchado un montón de años, pero los residentes tienen que participar también. Los residentes tienen su aporte para hacer y tienen su realidad para contar. Entonces, creo que se ha ganado muchísimo. Creo que ha cambiado mucho nuestra realidad justamente por involucrarnos en nuestra propia realidad. Hemos perdido cinismo, hemos ganado autoestima, hemos ganado confianza y, y hemos ganado eso, lo colectivo. Ganamos la pelea conjunta, ganamos el comprometernos con los cambios, el comprometernos con que las cosas pueden ser mejores, pueden ser distintas.
Recién te escuchaba decir, estamos aprendiendo a salir a la calle, ¿no? Y digo, en este año y con este contexto también de pandemia, los trabajadores y las trabajadoras de salud, incluyo también en esta concepción, digamos, han tenido que salir muchísimo a la calle, primero a demostrar la situación en la que se encuentran, y esto no ha sido específicamente acá en Mendoza, sino que se ha dado en todo el país. ¿Tienen contactos, vínculos con otras organizaciones dentro del ámbito de la salud? Tuvimos en concreto dos contactos interesantes. Uno fue una federación de residentes nacional que nos dio un apoyo, escribió un apoyo una invitación a un encuentro para participar. Y lo segundo, que fue súper interesante, que fue también algo que se empezó a instalar dentro del sentido común, un poco del inconsciente colectivo, por así decirlo, que fue la lucha de Neuquén de los elefantes. Fue, bueno, los contactamos de manera, de manera directa, y pudimos hacer un encuentro con ellos porque, ¿qué nos pasaba? Que cuando nosotros empezamos a plantear la lucha, muchos nos decían, bueno, pero ¿qué? Los elefantes cortaron 22 días vaca muerta y listo, y lo resolvieron, como si fuera una cosa tan fácil. Bueno, no, lo construyeron, salieron a poner el cuerpo, salieron a la calle, se involucraron, tuvieron que hacer alianzas, tuvieron que trabajar con distintos sectores políticos, tuvieron que rechazar la burocracia sindical que los estaba traicionando. Y ese encuentro estuvo muy bueno. La verdad que la realidad de Neuquén, por supuesto, es muy diferente. Ellos tienen otra historia, digamos, otra cultura de organización o de lucha. Bueno, tienen la historia de la fábrica sin patrón, Sanón y esa historia de fondo que les da otra impronta, otra fuerza y tienen otro contexto. Acá creo que nosotros tenemos que ir navegando de manera más o menos inteligente, de la mejor manera que podamos, nuestra realidad y nuestro contexto. Y creo que vamos bien, que vamos en un buen camino. Ujú. Sin ir más lejos, la movilización que hicimos y el paro histórico de 48 horas, que nunca la residencia había hecho un paro en esas condiciones, con representación de AMPROS gremial como corresponde, apoyo de muchísimos gremios de SUTE, judiciales, ITEA, se unieron, digamos, nos usaron en el buen sentido como una cabeza de lanza o como un ariete que nosotros lo tomamos de agrado y que nos pareció positivo, muy positivo. Es importante, como hace ya varios años conocíamos la situación de residentes que denunciaban justamente esto que contabas de malos tratos y demás. Digo, también uno si se pone a analizar el camino que han hecho, esto es importantísimo para las personas que vienen, ¿no? Para los y las residentes que se van a incorporar a esto que vos decías, genera un precedente y ya es otro el camino que ustedes dejan para transitar al resto de residentes, ¿no? Sí, eso fue una de las primeras cosas que surgió en la asamblea. Primero, asumir, digamos, tomar algún nivel de conciencia de asumir algunas cosas. Lo primero que asumimos fueron los descuentos, que nosotros, mirando nuestros modelos superiores, que son en general los médicos o los profesionales de la salud de más experiencia, siempre era el tema del temor al descuento. Y el primer digamos, la primera antorcha que se encendió fue, bueno, asumamos los descuentos. Después tuvimos que entender que hay que asumir que como la fiebre es un síntoma, la resistencia a lo que nosotros estamos tratando de hacer, que es hasta cuestionar un sistema cultural, va a tener su reacción. Entonces, asumamos los hostigamientos, asumamos las persecuciones, asumamos las amenazas como parte del costo de lo que estamos haciendo. Eso está asumido. No aprender a incomodarse, o sea, no se puede pretender estar siempre cómodo y querer que las cosas cambien, por más organizado que esté. Y lo otro que se asumió también fue entender que muy probablemente no veamos los cambios, no los disfrutemos nosotros, pero sí vamos a dejar cambios para las que vienen detrás. Y bueno, en eso está la alegría de ser parte de esos cambios, de que las cosas mejoraron. Eso es lo que buscamos, ese es el objetivo.
Bien. Bueno, por último, Arturo, algo ya me adelantaste, me parece fundamental esto de modificar, siendo protagonistas también y partícipes de la ley de residencia, pero ¿cómo se proyectan? ¿Qué piensan a futuro? ¿O cómo sigue esta lucha que están llevando, que es presente, ¿no? Es hoy esa lucha que están llevando Claro, adelante. sí. Bueno, es un devenir, es un aprendizaje experiencial, por así decirlo, vamos viéndolo día a día. Em, la, la, la visión es que lo que necesitamos es encontrar canales de diálogo. Hay cosas que son más claras y cosas que son menos claras. No sabemos cómo cambiar una ley porque nos dedicamos a tratar neumonía o a hacer otras cosas técnicas. El proceso de cambiar una ley es bien técnico y bien de un especialista, de alguien que sabe cómo se hacen esas cosas. Pero sí tenemos claro que hay que cuidar la salud laboral, que hay que contemplar los posguardia, que hay que, de alguna manera, em, eh, contemplar la cantidad de horas de trabajo que un trabajador tiene, que hay que ser considerados trabajadores, que eso es algo también importante, que entendimos que en la historia no siempre fueron becarios los residentes, antes también se consideraban trabajadores y hubo un conflicto y después terminaron en ese camino que hoy sufrimos. Em, que se reconozca la tarea docente también, eso es importante porque la mayoría profesionales de planta son instructores naturales, pero es con trabajo no remunerado porque nadie reconoce eso como un ítem dentro de su bono de sueldo. Tienen que enseñar y tienen que enseñar porque así también es la cultura y eso tampoco es justo. Em, que se respeten las estructuras porque, a ver, mucho de la misma ley actual no se cumple. O sea, la ley actual dice, tiene que haber una estructura, una residencia, tiene que abrirse en un lugar donde hay un servicio, hay instructores, hay capacidad formativa, y se abren residencias donde no hay un servicio, no hay instructores, no hay jefes, no hay capacidad formativa. Entonces, la residencia también tiene que defenderse de eso y decir, no, pero ¿cómo están abriendo esta residencia casi están sacando los residentes? Han estafado a los residentes que entraron en estas residencias y los están sacando de otros lados y vuelven a ser llamados en este lugar. O sea, nadie discute que el ministerio o los funcionarios tienen visiones un poco más globales, pero que a veces no se entiende realmente qué están haciendo. Es es muy, es muy desorientador, porque no sé desde dónde están viendo eso, desde un lugar lejano, porque la misma gente del lugar está diciendo esto está mal y hay una desconexión. Entonces, bueno, si la residencia puede funcionar para cubrir esos canales, para cubrir esas deficiencias o esas diferencias, esas distancias y para achicarlas, bienvenida sea. Creo que hubo, por lo menos la única vez que pudimos reunirnos, se la reconoció a la asamblea legítimamente, al menos en palabras. Y creo que eso es algo, es importante y bueno, si podemos usarla para avanzar y mejorar la calidad educativa y el acceso a la salud de las personas, bienvenido sea.